El contenido de este podcast tiene como único objetivo entretenerte, hablando de forma libre y sin censura sobre cualquier tema o acontecimiento afín al canal. No buscamos ofender tu criterio o ideología con las opiniones mostradas, las cuales son responsabilidad de quien las emite. Este programa cuenta con la autorización de los invitados para salir al aire. Sin más por mencionar, iniciamos. Muy buenas noches, amante de lo perturbador. Te doy la más cordial bienvenida a este tu programa Geek and Freak 91, en esta sección llamada Charlando con un Geek de los 90. Esta funciona también como podcast, el cual podrás encontrar en Spotify, así como también en YouTube, Facebook e Instagram. Quédate conmigo que hoy tenemos un programa especial para ti. Si te gusta el cine de terror y los acontecimientos extraños y misteriosos, no te lo puedes perder. Así que arrancamos esta sección. Hi, Grandma? Hello, Neo. Do you have wings now? You and I have run out of time. My ballerina costume does. I've been looking for you, Neo. Do you know who this is? Grammy? Yes. They're coming for you, Who Neo. are you? We don't have time, Neo. No. Yes. I don't remember. Yes. To your left, there's a window. What? Go to it. Hay misterios que siguen sin tener explicación lógica. Acontecimientos realmente perturbadores que, lamentablemente, siguen marcando el rumbo de nuestra historia. That compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. En el cine, estos no pasan desapercibidos. Don't you want it? Don't you want it? Don't you want it? Don't you want Pues bien, a lo largo de las décadas, hemos sido testigos de cómo aquellos grandes títulos, los cuales tienen como único objetivo entretenernos, son protagonistas de eventos inexplicables que solo logran manchar su creatividad y trayectoria con sangre, Chose a house at random. Time the family had gone. desgracia. Anything that happens on that film, you don't tell about the jokes, you don't tell about the love stories, you don't even think about it, but you think about anything that coincidentally could have been something to do with Yeoman. Y muerte. And actor Vic Morrow and two Vietnamese children were killed. As David Dow reports, the Twilight Zone became a nightmare. Damn it, or else I'm gonna throw you in the fire! You stupid bitch! You filthy slut! You fucking Quédate con nosotros, que hoy, en este especial de Halloween, serás testigo de aquellos filmes, libretos y anécdotas de producción Here's Johnny! que están catalogados en el rincón más oscuro de la memoria colectiva. El día de hoy tengo a un invitadazo especial.
el cual, además de ser diseñador, le da la postproducción, es locutor y también fue durante 8 años investigador paranormal, ahora es el host de un programa buenísimo que no te puedes perder a través de Pitaya FM. Le doy la más cordial bienvenida a Juan Manuel Torreblanca, el host de Testimonio Paranormal, relatos que te quitarán el sueño. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Alex. Buen día a quien nos esté escuchando, porque no necesariamente nos escuchan de noche, ¿no? Entonces nos pueden escuchar en cualquier momento. Gracias por invitarme a tu programa. Va a estar bien padre e increíble lo que vamos a estar hablando. Nada que agradecer, la verdad, yo soy el agradecido contigo. No sé si han escuchado que hay ciertas películas que se encuentran malditas, ya sea por casualidad, coincidencia, supersticiones, o si es acaso que esto en verdad existe. Aperturo el tema de la mano con Juan Manuel porque vamos a hablar de el cine maldito. Las películas malditas de Hollywood, así como otros tantos eventos. Juan, vamos a arrancarnos con este tema, ¿qué te parece? Claro que sí, dime mi Alex, a ver, ¿cómo quieres que empecemos a abordar este tema? Primero, la pregunta oficial es: ¿tú crees que de verdad existen estas películas malditas? ¿Que realmente existe la casualidad, la coincidencia? ¿Tú qué crees? Mira, yo en la vida creo en la casualidad, creo en la causalidad. Y en estas películas malditas, o que se dicen las películas malditas, más bien siento que es muchas cosas que casualmente, pero más bien causalmente llegaron a ese punto y que originaron ciertas cuestiones. Las que verdaderamente dices es una película maldita. O sea, yo por ejemplo, si tú me preguntas cuál sería para mí la primer película maldita, sería la donde falleció Vic Morrow, y que dio pie para que se cuidaran cosas en el cine, ¿no? Es así para que veas para mí en cuanto al contexto que se estaba hablando y de que era de la dimensión desconocida, en fin, o sea, congeniaban muchas cosas esta película. Y luego tienes a un niño decapitado, a una niña aplastada y a Vic Morrow que también lo decapitó el helicóptero. Sí creo yo que tiene que ver mucho las energías que estás moviendo, que lo que estás tratando el tema y a la gente que esté congeniada, para que sí se den cosas bien especiales. Yo sí creo que, si no tal cual malditas, es que a final de cuentas, si es una película o si es una canción o es más comercial, también se puede dar de que estés invocando cosas y que se pueden dar cosas bien interesantes. Bueno, en este caso pues bastante catastróficas, ¿no? O sea, sí creo que hay unas películas que son pero totalmente marcadas como malditas. Como bien dice el dicho, el que busca encuentra, y como tú también lo has dicho, o sea, la casualidad no existe, ni las coincidencias. Yo soy igual que tú, fiel creyente en esto, porque ya lo hemos visto con Vic Morrow, con esta escena de la serie donde se decapitó con 2 niños, que fue algo increíblemente aterrador. O sea, ¿cómo es posible que estás grabando algo? Inclusive ni siquiera hablando del mismo diablo como tal, porque ese es un tema muy recurrente. Cuando hablas del diablo, cuando hablas de Satanás, cuando hablas de estas energías negativas, puede que pase algo, pero cuando inclusive hay películas o series que realmente no te hablan de este tipo de temas y suelen suceder cosas, es ahí donde dices, ¿qué hay detrás de todo esto? Digo, más adelante lo vamos a hablar, porque no necesariamente la película debe de ser de terror para poder cargarse con energías negativas, ¿no? Exacto, como la película que yo creo que también vamos a mencionar, como El Cuervo, ¿no? O sea, sí tiene que ver mucho de qué la gente está cargándose en este lugar, o incluso el sitio. Mira, los fenómenos paranormales, mucha gente que dice, es que yo no creo que pasen estas cosas. Lo que sucede de estos fenómenos es que decimos fenómeno paranormal y luego lo relacionamos que es un fantasma, un ente, un demonio, pero propiamente un fenómeno paranormal es un fenómeno que no podemos explicar ahorita. El día de mañana se van a poder explicar. O sea, si tú agarras tu teléfono celular y te regresas al 1800, eso sería un fenómeno paranormal. Nadie entendería cómo es que funciona. Decimos fenómenos paranormales a estos sucesos, ¿no? Pero
independientemente de eso, es que las películas sí existen como este asunto donde congenian muchas cosas a la vez y que suscitan fenómenos de este tipo. Y aparte de todo, es muy curioso ver cómo Hollywood también promueve ciertas cosas, como por ejemplo, los esqueletos ahí en la película de ¿cómo se llama esta? De Poltergeist, en donde los esqueletos, ¿para qué metes esqueletos reales? O sea, yo creo que es más fácil de conseguir unos de hule, ¿no? O más baratos. ¿Por qué estás consiguiendo esqueletos que son esqueletos de humanos reales y los metes con la actriz y la actriz ni sabía que iba a haber esqueletos? A fuerza lo que estás haciendo. Exacto. ¿No? O sea, entonces... O sea, de hecho hasta se molestó la actriz, o sea, cuando se enteró. Porque gritó de veras, o sea, de veras, es como la mamá del exorcista que se cayó y gritó horrible, porque gritó de veras. O sea, por ejemplo, ¿tú qué piensas en cuanto a eso? ¿Por qué crees que allí en Hollywood hacen ese tipo de cosas? O sea, yo creo sinceramente que era más fácil conseguir unos esqueletos de plástico y pintarlos a estarte consiguiendo esqueletos de verdad y meterlos con esta señora y no decirle. Sabemos que Hollywood se las ha dado de todas para poder hacer películas muy elevadas de precio y invertir poco en su personal y poco también en la escenografía y en todo lo que traen, ¿no? Pero al final de cuentas he visto que eso del Poltergeist fue por ahorrarse dinero, yo lo siento así. Pero al final también se dice que cuando una película se hace con películas de terror y se decía de Poltergeist, se hace con huesos reales, se hace con inclusive cuando no va un sacerdote a bendecir esas películas, suelen tener un efecto a la vez también positivo. O sea, sí he escuchado que dicen que muchas veces las películas pegan más cuando no hay cuando no hubo un sacerdote a bendecir el lugar, o cuando se usan niños, o sea, ese tipo de cosas. O sea, como que el diablo influye para que la película salga bien, ¿no? Es lo que he escuchado. Y yo creo que esas supersticiones también han llevado a Hollywood a tomar ciertos rumbos o decisiones para las grabaciones que tenemos. Aquí me gustaría indagar en un punto. ¿Cuáles crees tú que son los casos más perturbadores? Aquí vamos a soltarnos a hablar de todas las películas que han emergido con este misterio. ¿Cuáles tú crees que son las más perturbadoras y las que más han dado de qué hablar? Pues mira, obviamente está obligado a la que ahorita ya dijimos de la dimensión desconocida, por lo que los muertos, ¿no? Pero también la del bebé de Rosemary, también es importante mencionarla, sobre todo porque está compaginado con el tema, ¿no? Para quien tu audiencia que no sabe de qué es el bebé Rosemary, sobre todo nosotros somos 80s, 90s, yo me declaro 80s, pero para las nuevas generaciones el bebé Rosemary va a decir, ¿y eso qué es, no? Y habla de una secta que están agarrando un niño para que nazca el anticristo, en fin, ¿no? Lo que es esa, la del Omen, hablando del anticristo, y la de El Exorcista. O sea, en esa del Exorcista sí es así de, híjole, o sea, demasiados detalles que son demasiadas casualidades. No puede ser, o sea, creo que es a la semana o 15 días antes de que empiece el rodaje, se muere el abuelo de Linda Blair y se le muere al otro, no sé, o sea, hay gente que realmente sale deprimida porque está muerta su familia. No, y está cañón, amigo, porque por ejemplo, esos casos que dices son creo que los principales. Por ejemplo, El bebé de Rosemary, como bien lo dijiste, es una película de una familia que trata de engendrar al hijo del anticristo. Así es. Pero esta película se rodó en el edificio Dakota, lugar donde Aleister Crowley, un famoso satanista, hacía sus rituales satánicos. También a estos iba Boris Karloff, el ya conocido Frankenstein de la época muda o de la época blanco y negro. Y en este lugar también además mataron a John Lennon. Pero si esto fuera poco, también la película la rodó un director muy bajito que todos a lo mejor podrán conocer, que se llama Roman Polanski. Él fue el protagonista, junto con lamentablemente su esposa Sharon Tate, de uno de los crímenes más infames de la historia, el asesinato Tate LaBianca, orquestado por Charles Manson. Y esto se dice, amigo, que tuvo muchas cosas diabólicas detrás, porque pues como podrás ver o como podrás saber, se dice que el álbum blanco influyó mucho, que la letra era satánica, que Helter Skelter era un mensaje dirigido a la nueva guerra, etc. Pero ¿qué pasa? ¿Tú crees que esta película en especial, hablando del bebé de Rosemary, sí es se le puede atribuir esa maldición
a los eventos de Charles Manson o hay algo más, algo detrás de ello? Es que mira, más allá de hablar de una maldición propiamente, porque por ejemplo, maldición de ahí están los tesoros, ¿no? La maldición del tesoro de Tutankamón. Para hablar propiamente de lo que, para mí, qué es lo que sucede en estas películas, es que la energía, o sea, no vamos a ponernos religiosos aquí, todo es energía, ¿ok? O sea, tú, yo, el micrófono, las ondas con las que viaja nuestra voz y la gente nos está escuchando, las personas nos escuchan, todo es energía. Que la conglomere así, pues ahí sí ya tus creencias dirán que es tal dios y bla bla. La energía, que a final de cuentas en teoría física, no se crea ni se destruye, solo se transforma, de alguna manera que no sabemos, que ese es el punto aquí de los fenómenos paranormales, contaminan, por decirlo así, los lugares. O sea, donde hay un lugar que se hizo un asesinato o donde hubo un hecho violento, queda como marcado, pues. O sea, sí queda como sensible. Incluso uno queda sensible. Un lugar es exactamente igual. Entonces, imagínate, vas a hablar o sea, el bebé Rosemary va a hablar de una secta satánica, del hijo del anticristo, en un lugar en donde lo que pasa es que, pues, tuviste un cuate, Aleister Crowley, ay no más, ¿no? O sea, el cuate que se basaron para hacer todo el asunto de los satánicos, y luego mataron a John Lennon, en fin, o sea, es casi, híjole, si no pasaba, a mí lo raro es que no hubiera pasado nada. O sea, la verdad es que digo, eso sería raro para mí, tienes todos esos elementos y toda la película salió bien y todos eran hermanos y hubo flores. Eso sería realmente lo raro, porque entonces no obedecería que estás realmente moviendo estas energías. Hay personas en Hollywood, y tú lo debes de saber, en donde a propósito mueven estas energías. O sea, lo que hacen es, voy a grabar de tal película y es de tal tema. Digo, si el director del Exorcista se ponía a dar balazos para alterar a la gente, obviamente hay directores que también hacen este tipo de cosas, de a ver qué hay en este lugar, se hacen como rituales para levantar estas cosas y que pues, vaya bien la película, ¿no? No, exacto, y eso precisamente como de soltar balazos en un set para que todos estén alterados y la percepción del espectador sea más real con la del protagonista, pues eso está muy cañón. Fue como lo que hacía Alfred Hitchcock en la escena con Janet Leigh en la regadera, que el susto fue real, o sea, y ese así tal cual se grabó. Pero por ejemplo, esto del bebé de Rosemary, ¿ok? Tiene mucha extrañeza y te voy a decir por qué. O sea, está bien, hablas del hijo del diablo, del anticristo, pero esta maldición venía desde más atrás. O sea, antes, o sea, ¿por qué Roman Polanski fue el protagonista de esto? Podemos decir, sí, él grabó en ese edificio y él habló de un tema muy delicado, pero 3 años antes de que él grabara, o 2 años antes de que él grabara, su esposa tuvo una visión. No sé si lo sabes, o sea, tuvo una visión de una mujer. Un día Sharon Tate se encuentra en su alcoba, baja por un vaso de agua, toma el agua y ve a una figura agazapada en el suelo. Entonces, ya como somnolienta, quiso despertar y ve a una persona así con una serpiente en el cuello, agazapada en el suelo, ensangrentada. Sube y le dice a Roman Polanski que pues que vio algo. Él baja con el arma en una residencia y no ve nada. O sea, pensó que había sido un ladrón y no hay nada. Y 3 años después es cuando encuentran en esa misma posición a Sharon Tate. Y para ese entonces no habían grabado aún, ni siquiera tenían en planes la película del bebé de Rosemary. Entonces es algo muy extraño. O sea, o es casualidad, te repito, causalidad también, destino, o simplemente la vida tiene un rumbo muy misterioso que hay gente o hay seres arriba de nosotros como los que manejan esta Matrix que les gusta vernos sufrir. No lo sabemos. Hablando de otra película, me gustaría que me dieras tu punto de vista, Juan, sobre La Profecía. Esta película, principalmente de Richard Donner, donde Harvey Stephens dicen que es un niño que se volvió loco. O sea, el niño que interpretó a Damián es una película donde sale también Gregory Peck y Lee Remick, que dicen que tuvieron eventos misteriosos. Look at me, Damien. It's all for you. ¿Tú qué me puedes decir de este filme? Pues mira, a final de cuentas es como se compaginan en todas las películas. Tienes un tema muy álgido. O sea, álgido me refiero en el punto del que estás tratando
obviamente de la reencarnación del mal, porque va más allá del hecho de que sea el diablo o que se mencione que sea el nombre diablo o Satanás o Belcebú o Baphomet o en fin, a final de cuentas incluso Satanás o el diablo no son nombres, o sea, son adjetivos. De las cosas que la gente no sabe es que diablo no es nombre ni Satanás es nombre, es para referirse a, es el adversario, es el contrincante, es el otro, es el juzgador, pero no es el nombre, sino es evocar ese tipo de energías. Entonces es igual, haz de cuenta que pues, es la misma fórmula, ¿no? O sea, tienes a gente filmando, evocando, un actor está agarrando sus emociones, jugando con ellas para evocar este tipo de cosas. Entonces, las invocaciones, luego la gente lo que cree es eso. Una invocación, necesito mis gallinas y mis velas y un pentagrama y que sea en una noche de luna llena y entonces ya me va a hacer caso el diablo. No, o sea, realmente la invocación empieza con tu cabeza, con tu mente. Uno invoca sin saber que estás invocando en tu vida, porque no nomás son las cosas malas, también son las cosas buenas. Entonces, esas cosas malas funcionan. O sea, tú, por ejemplo, Alex, tú debes de experimentar todos los días, sin meterme en las leyes de Alquivalión y el secreto. Todos los días te debe pasar algo siempre de decir, ok, yo creo que sí quiero esto, pero no. Y al hecho que lo dudes, como que las cosas empiezan a ser medio turbas, o sea, como que se empiezan a tropezar. Y no eres ni esotérico, ni creo que... No, simplemente es ese reflejo. O sea, a final de cuentas es lo que sucede en este tipo de películas. O sea, o tú como lo ves, o sea, no ves que es así como que tenga que influir el hecho de que las personas que están ahí metidas, pues están removiendo la energía con sus emociones. No, o sea, yo pienso igual que tú, o sea, al final de cuentas, el que busca encuentra y al final, si tú le decretas al universo, el universo te va a dar. Si tú hablas de forma positiva, vas a tener de vuelta algo positivo, y si lo haces de forma negativa, lo vas a tener de vuelta. Pero precisamente el jugar con estos temas de hablar del anticristo, hablar del demonio, hablar de ángeles caídos, hablar de inclusive accidentes, eso ya es como meterle un poco de negatividad al asunto. Más usar niños en películas o ya como Hollywood se las gastaba, como bien dices, en meter esqueletos reales en una película, o inclusive soltar disparos, o inclusive grabar en zonas donde no está permitido, y al final eso es contraproducente. Ya esas es jalar energías malas. Pero por ejemplo con La Profecía, esto fue cañón, y tú lo sabrás. O sea, La Profecía, se dice que Gregory Peck venía en un avión y empezaron los truenos y los relámpagos. También se dice que uno de los productores se accidentó, y creo que su esposa, o creo que uno de los que trabajaba con él, se decapitó en la carretera, y que cuando él salió a rastras del auto, la avenida en la que se detuvo el auto era 666, o sea, 66.6 era el kilómetro. O sea, coincidencias muy, muy, muy raras. O sea, al final de cuentas está bien, puede que te pase lo raro, puede que te pase y llames lo negativo, pero ¿a qué esa actitud de que hasta los números coinciden? O sea, no sé si me logro explicar. Por ejemplo, claro. El niño Damián quedó completamente loco. Apenas hace 1 año y medio salió una noticia de que tuvo un altercado en la calle y que lastimó horrible a un señor. O sea, y fue un altercado, o sea, fue un pleito de nada. Entonces, dices, ¿cómo estas películas influencian tanto que hay consecuencias que afectan a la gente que trabaja? El Exorcista es otra, ¿no? O sea, tú me comentabas hace rato, no sé si gustes decirme algo del Exorcista, que esta es la película que me trae así como vuelto loco. Pues sobre todo, por ejemplo, en el caso del Exorcista, el lugar se incendió varias veces sin causa. Obviamente hay muchísimas teorías. No, es que fueron gente cristiana o gente católica, que lo que pasa es que no querían que se filmara esta película e iban e incendiaban el set. O sea, híjole, pues vaya que tendrían que ser radicalistas los cuates católicos y cristianos para aventarte ese numerito. Y dijeras, bueno, hubo un corto. Está bien, señores, hubo un corto y se incendió el set. 2 veces, o sea, yo creo que con la primera vez ya viste, a ver, la instalación eléctrica, ¿no? O sea, te digo, empiezan a haber muchísimas casualidades raras, que se murieran los carpinteros, o sea, ¿cómo? O sea, que hasta se murió uno del set, ¿no? Se murió uno del set, o sea, de hecho,
¡Se murieron actores! Sí. O sea, actores no pudieron ver el estreno. O sea, y qué actor dijeras, bueno, lo que pasa es que se murió al doble en donde está Carras al fin. No. El que la niña, no sé si te has de acordar esta escena. La niña está ya pues bien poseidota por acá, por el chamuco, ¿no? Y entonces baja la niña y está la mamá en una fiesta. Está un padre tocando el piano y hay un invitado incómodo. Es incómodo porque está ya bien borracho y como que tiene que ver la mamá. Y es director. Y ya pues al final lo despiden y llega la niña y dice, se va a morir. Y después de que termina la película, se muere el actor. O sea, es donde dices, qué casualidad, ¿no? O sea... Oye, amigo, vamos a ir un pequeño corte para seguir regresar y seguir hablando de este tema que la verdad está muy bueno. Adelante. Regresamos, no le cambien, en su programa Geek and Freak 91. Estamos de vuelta en Charlando con un Geek de los 90. Estábamos hablando con Juan Manuel Torreblanca sobre esta película maldita, El Exorcista, y nos estabas por comentar, Juan, de qué otras personalidades murieron en el rodaje de esta película, que no alcanzaron a ver el filme, obviamente. Pues mira, estábamos comentando que uno de los que muere es este actor que sale medio borracho en una escena y en donde lo despide la mamá y también se muere en la vida real. Y la otra el que se cae de las escaleras. Ajá. No, el que se cae de las escaleras es el padre Carras. No, pero el que se avienta de la ventana, ¿no? Que dicen que cayó de la ventana de la niña. No, ese, el medio borrachito. Ándale, exacto, el medio borrachito, el que dice que fue, ese se muere. Y el otro es la mamá del padre Carras, que en la película se muere la mamá del padre Carras y en la vida real la señora también se murió. O sea, se muere la mamá del padre Carras. O sea, lo coincidente, vamos, se mueren en la película y se murieron en la vida real, güey. Lo que te estoy diciendo, se mueven cosas ahí, güey. Oye, fue como lo que pasó en Poltergeist, por ejemplo. Poltergeist, Dominic Dunne, la hermana de Caroline, falleció, ni siquiera vio el rodaje. O sea, se murió porque su novio la apuñaló. Sí. O sea, eso es algo raro y el hombre no había tenido conductas criminales en su vida. También como lo que pasó con esta niña, con Heather Rowe, que al final, pues, falleció, ¿no? De un cuadro misterioso de peritonitis o algo le pasó. Sí, tenía una enfermedad. Inclusive, en las dos últimas películas ya se veía mal la niña. O sea, si te das cuenta, el semblante hasta le cambió. Así como el padre, Julian Beck, el que sale cantando, el cántico así como perturbador, ese también falleció. Oh, sweetheart, are you afraid, honey? Well, why don't you come with me? Y como dices, igual en Poltergeist fue que se agenciaron los esqueletos reales para la escena de la alberca. Sí, o sea, por ejemplo, Julian Beck se muere, ya traía cáncer. Y el otro, sí. la chava, bueno, la niñita, que es la que dice está raro, sí desarrolló una condición de una enfermedad muy rara, estomacal. Ajá. Y ya ves, por está botagado, ya ves Poltergeist 2 y ya parece como palomita de maíz la pobrecita niña. Así, efectivamente, sí, eso es lo que sucedió. No, sí, está cañón. Oye, amigo, una pregunta que te tengo que hacer obligada. ¿Tú crees que además de usar, o sea, ¿tú crees que usar niños para estas películas tiene una influencia más que negativa? O sea, si por sí la película ya es negativa, ¿el meter niños todavía influye en algo? Claro. Por ejemplo, ya hemos hablado de La Profecía, Poltergeist, El Exorcista, El Bebé de Rosemary. ¿Por qué crees esto? Pues mira, más allá de que yo sea una creencia, lo que yo puedo opinarte de esto es... Todo el auditorio que nos está escuchando lo recuerda. Cuando uno es niño tienes otro tipo de apertura en cuanto a digámoslo así, a lo que te sucede. O sea, todo el mundo es maravilloso, todas las cosas te maravillan, conocer, o sea, estás en una frecuencia, vamos a hablar tipo Tesla, frecuencia y vibración. Andas en un canal bien distinto que el de los adultos. Por eso los niños tienen más facilidad para ver este tipo de fenómenos, más facilidad también para promoverlos. El Poltergeist, que no es otra cosa, o sea, si tú haces la nomenclatura de Poltergeist, haces el análisis de la palabra, es espíritu de golpe. Eso es lo que significa, que es estos fenómenos que existen donde hay golpes y se mueven cosas, y generalmente son en la presencia de niños. No es el hecho en sí
de que esté un desencarnado, una alma o un fantasma, un demonio. No, es propiamente de que los niños también provocan este tipo de movimientos, este tipo de manipulación de energía, por decirlo así. Entonces, esta antesala, tienes esto. Y luego pones de contexto una historia fantasmagórica que tiene que ver con entidades, un demonio en una casa, pues entonces reclamas y no te pasa nada. O sea, no, sabemos que los niños tienen otra sensibilidad y luego usas niños. Sí, exactamente. O sea, es como cuando, o sea, y es cierto que dicen que los niños pueden ver cosas desde pequeños porque son almas puras, almas blancas al final, ¿no? Entonces ellos obviamente jalan más esas energías, son más susceptibles a esas energías fuertes. Así es. Entonces si a ellos los metes a los 5 años a una película donde van a decapitar un cuate y que el culpable es el demonio o el anticristo, pues imagínate, ¿no? Todo lo que se llevan en su subconsciente, que muchas veces ellos no están enterados de lo que están grabando. Ojo, ellos se les indica nada más haz esto y se acabó. Pero al final, ya cuando crecen es cuando comienzan a mostrar actitudes como un poquito más raras, como fue el caso de Harvey Stephens para La Profecía, y como ya cuando creció Heather O'Rourke ya entendió de qué venían las películas y fue cuando le empezaron a pasar las cosas. Cuando están actuando en el momento no les ocurre nada porque realmente ellos no saben, por lo mismo de la inocencia que dices, no saben lo que están haciendo. De ellos nada más les dan un guión, un papel y se acabó. Fue lo mismo que pasó con Linda Blair. Pero ¿qué tal fue Linda Blair? ¿Qué tal le fue a Linda Blair en su vida? Ah, sí, o sea, horrible. Pero por ejemplo, en el momento de la grabación ella no sabía que estaba grabando. Sabía que inclusive lo que decía de las palabras fuertes ni las entendía. O sea, nada. Inclusive en la escena del crucifijo, que es una escena muy recordada por todos, o sea, ella no sabía qué estaba haciendo. Pero entonces, mira, justo ahorita que mencionas eso, hay una escena que la gente puede buscar y que puede ver para que actuara, y realmente no es que estuviera actuando, sino le estaba pasando. Hay una escena donde supuestamente se le está metiendo el chamuco a Linda Blair, ¿no? Y entonces brinca de la cama y está diciendo, déjame en paz, déjame, suéltame. Ah, bueno, lo que está diciendo no está actuando. Le está diciendo al director que la suelte, porque tiene un arnés en la cadera que es lo que está haciendo que la esté alzando y la está lastimando. Sí. Por eso es tan real esa escena. No, sí, y de hecho, justo después de esa escena fue que se quemó el set. O sea, eso sí fue lo más sonado. Entonces, bueno, pues sí. Entonces reclama, ahí es donde todo salió bien y no hubo nada de fenómenos. Ahí sí diría, eso sí está raro para que veas, no que si hubiera. Está cañón. Oye, ¿tú crees que esta situación entra solamente en las películas de terror? ¿O podemos generalizar al cine maldito como estas excepciones? Por ejemplo, no lo sé, con películas como Superman, donde se dice que Christopher Reeves o George Reeves fueron parte de esa maldición, de que quien portaba el traje de Superman acababa muerto o acababa mal. ¿Cómo ves esto? Pues en eso, bueno, en el caso de Superman en exclusivo, parece más bien como bien, o sea, no podría decir que irónico, pero híjole, solamente es con la franquicia. O sea, si te fijas en el rollo de que fuera la película de Superman, hasta estas nuevas, pues vienen arrastrando eso, ¿no? O sea, no se murió nadie, pero no les va bien. O sea, no le acaba a ir de bien a una película de Superman de las actuales. Y de las anteriores, pues, siempre pasaba una cosa catástrofe con el actor, lo que mencionas de los actores. Y tu primer pregunta, sí, hay películas que nada tiene que ver el tema paranormal y que también se consideran como malditas. Esas todavía puedo decir, bueno, pues es que las cosas malas pasan, pues, en todos lados. No necesariamente tiene que ser el chamuco que está atrás moviendo sus hilos, sino pues el error humano. O sea, existe error humano en las películas. Pero por ejemplo, en Superman, ¿qué error humano va a haber? O sea, ahí sí discrepo un poquito. Por ejemplo, George Reeves fue encontrado en su hotel, muerto con un balazo. Él no portaba arma y nunca se vio que estuviera en estado de depresión, ni mucho menos. El acontecimiento fue insólito y hasta la fecha no se sabe bien qué pasó. Con Christopher Reeves, bueno, podemos atribuirlo ya a un accidente que fue el del caballo que quedó parapléjico.
Pero bueno, eso es en cuanto a la relación de Superman y su supuesta maldición. Pero hablemos de otro. La maldición de Bruce Lee y Brandon Lee. O sea, Bruce Lee se encontraba grabando esta famosa película Juego con la Muerte. Era su última película que él grababa después de un descanso merecido que se iba a dar, porque obviamente sus hijos estaban pequeños, ¿no? Entonces, él graba esta película, tú mejor que nadie lo sabrá, de repente le empieza a doler la cabeza, le dan un analgésico, se va a acostar y ya no despierta. Teoría 1, fue parte de las tríadas que lo quisieron matar porque reveló secretos de las artes marciales que no debía. O, punto número 2, la película estaba maldita por algún brujo que creo que se hizo presente en el set en esos días. Pon tú, se muere Bruce Lee. Pasa el tiempo y tú te sabes esta, ¿no? ¿Qué pasa con su hijo? Sí, se muere. Pero a ver, antes de eso, regresemos a Bruce Lee. ¿Sabes en dónde se murió? O sea, ¿sabes en dónde... Sí. ¿En dónde se murió Bruce Lee? ¿Estaba haciendo qué? Bueno, estaba ensayando creo que con una de su de la película, y creo que esta mujer, en la casa de la mujer, le dio el analgésico. O sea, no estaba ni siquiera rodando. Bruce Lee estaba con su amante. O sea, Bruce Lee no estaba con su esposa ni con sus hijos. Bruce Lee estaba con su amante, y ahí es donde le da este problemita de que empieza a dolerle la cabeza. La amante es la que le da la pastillita. Y ahí es donde Bruce Lee pues entra lamentablemente en este coma misterioso y se muere. Entonces, de entrada, a mí, que ahorita que me preguntas ¿qué me suena? Ay, híjole, como que empiezo a apoyar esta parte en la cual pues efectivamente Bruce Lee no le gustaban a estas mafias que empezara, porque sí es una mafia, que empezara a revelar secretitos. O sea, ¿por qué no le pasó en su casa y justamente le pasó estando en casa del amante? Pues obviamente a mí me suena más a que, mira, con una lanita le dieron al amante y te fumas a este muchacho. Porque igual en el caso de Brandon Lee, ahora retomando esa pregunta, pues sí, o sea, qué raro que en un set, híjole, ¿quién ha estado en un set? Esas cosas no pasan, o sea, es muy raro, o sea, ay, caray, se me olvidó poner una pistola de verdad o una salva de verdad en esta pistola. Exacto, eso por ejemplo fue lo que ahorita pasó con Rush, con Alec Baldwin, exactamente lo mismo. Por Dios, eso no pasa. O sea, se repitió la historia, exactamente, es ilógico, no pasa, o sea, se supone que si contratas a la gente adecuada, esos van a estar pues revisando que todo esté en orden, ¿no? Alguien ahí sí o sí metió mano, pero independientemente es algo que puede hasta sonar como casualidad. Cómo después de cierto periodo de tiempo su hijo termina en las mismas condiciones que el papá, sabiendo que el chavo también practicaba artes marciales. A él yo lo vi en una película con Dolph Lundgren muy buena, y este cuate tenía un éxito impresionante, o sea, iba a despegar como no tienes una idea, y el cuervo era su catapulta para la fama. O sea, realmente era una película en donde él era el estelar. Entonces, digo, se le atribuye a la maldición de Bruce Lee, se le atribuye también a la maldición de las tríadas, se le atribuye inclusive a que también él tenía tratos con sectas, se dice, se sabe. Sí fue la mafia, o sea, mira, ¿por qué no mataron a su hija? Porque es sobre tu descendencia. La hija, no, o sea, la descendencia va sobre el hombre, el que va a heredar el apellido. Entonces es borrar tu descendencia. Por eso, qué casualidad que es sobre él. O sea, es donde dices, a mí me suena, por ejemplo, en ese caso me suena más allá de la invocación de un chamuco, hay los que tengan que ver más humanos que llevaron a que, pues obviamente, se las cobraron a este personaje, sí, ¿no? Enigmático. Ok. Mira, ya estamos hablando entonces, a ver, vamos a dividirlo. Las películas que son malditas por tener niños, que son de terror. Sí. Las películas que no tienen niños, pero que hablan de cosas fuertes. Sí. Las películas que ni siquiera tienen que ver con el terror y aún así sus personajes, sus protagonistas o inclusive su franquicia tiene una repercusión negativa en todo lo que haga. Pero hay otro tema. ¿Qué pasa con estas películas que no se han podido rodar? Por ejemplo, Atuk o Retorno a Babilonia. Por ejemplo, Atuk, caso singular. Es un guión de un esquimal que se va a Nueva York, que es una comedia. Le dan el guión.
a John Candy, a John Belushi, a Sam Kinison, le dan el guión también a otros 2 actores y resulta que se mueren a la semana de grabar con el guión encima. A Phil Hartman también, o sea, y él no iba a grabar y él le había pasado nada más de manita el guión a este cuate que salía en Saturday Night Live, no me recuerdo el nombre. Imagínate, o sea, el guión tuvo que ser clausurado por completo. Y con Retorno a Babilonia fue lo mismo. Se encuentran unos cassettes Super 8, unas cintas Super 8 en un barrio abandonado de Hollywood. El director se los lleva, quiere hacer unas películas con María Conchita Alonso, con Jennifer Tilly, y al final, ¿qué pasa? ¡Puf! No puede grabar porque en las escenas salen como entidades desconocidas. Y también tanto el director como las personas que estaban rodando mencionan que sentían vibras pesadas, que algo no los dejaba grabar. ¿Qué opinas de esto? Pues sí, o sea, de hecho hay muchas películas, ahí convergen varias cosas. Es desde, obviamente, el asunto de ver, en ese entonces, ver cuándo se estaba haciendo la película y casualidades raras que empiezan a hacerse en torno a la película. Aquí, mira, ni siquiera mencionar, hay muchas películas como la que te decía yo, platicando fuera de cuadro, la de Caleidoscopio de Alfred Hitchcock, en donde es una película que es propiamente de un asesino serial homosexual y que estaba súper mega gore la película, y les movió en ese entonces más el tema de la homosexualidad a que fuera asesino, ¿no? O ¿cómo se llama? Kubrick, por ejemplo. Kubrick quiso hacer la película de Napoleón, ya tenía todo, híjole, pues absolutamente, Jack Nicholson iba a entrarle, después cambió de actor, había ya contratado a la gente de los soldados, en fin, ya había movido todo y la productora dijo, no quiero, fíjate que esa no. Por eso se pasó él a Warner y fue cuando hizo Naranja, hizo una Naranja Mecánica, o sea, hizo otras películas porque el que le dio la espalda fue la productora. Entonces, ahí más bien yo dividiría las películas que sí tienen unas terribles casualidades y otras en donde más bien le falta visión a la gente, 5 pesitos de visión a la gente que estuvo en ese momento en el proyecto. Hay muchas cosas que, por ejemplo, esa de Caleidoscopio, imagínate a Alfred Hitchcock y esa que tuviera un asesino serial homosexual, estaba divina y es más, o sea, hay material grabado. Mucho material que ya se había hecho y que pues, está en cine mudo y que ya no se usó. O sea, yo me dividiría más bien en esas dos. O sea, por ejemplo, en esa en donde más bien fuera de que sucesos paranormales fueran o cosas extrañas fueran las que realmente lo evitaran. ¿Tú cuál sería la que tú mencionarías? O cuál sería la más importante en ese rubro de algo fuera de lo común, así como lo que decías que se murieron? Tú dirías, esto es lo que me saca de onda de que se evitó esa película. ¿Cuál sería? Pues la de Atuk. O sea, realmente a mí Atuk es un techo que me genera incertidumbre. O sea, porque puedes hablar de Retorno a Babilonia, puedes hablar inclusive de esta de Caleidoscopio, puedes inclusive hablar de otros, inclusive libretos como de Guerra de los Mundos, que también dicen que esta película jamás se pudo rodar como estaba escrito por H.G. Wells, porque al final traía algo como raro esta película. Pero Atuk, para mí Atuk, por eso empecé con esta, porque Atuk es una película que es cómica, que no tiene nada que ver con el sentido de miedo, y al final 5 actores más un posible sexto que murieran en circunstancias extrañas mientras tenían este guión sobre sus cadáveres prácticamente, eso la hace misterioso. Juan, vamos a ir a un último corte para regresar nada más con esta épica conclusión de este podcast que la verdad me tiene muy 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 emocionado. Quisiéramos hablar de muchísimas cosas, lamentablemente a veces el tiempo no nos da, pero vamos a un último corte y regresamos en su programa Geek and Freak 91, charlando con un geek de los 90. No le cambien. Una vez más, estamos de vuelta. Este programa ya se hizo un poco extenso, sin embargo, es una plática jugosa. Ya hemos visto anteriormente los tipos de películas que se consideran malditas. Por un lado, están las películas que tienen niños, de los cuales ellos son almas inocentes que al final reciben toda la energía negativa.
Por otro lado, están aquellas películas donde sus protagonistas, ya adultos, también han tenido una percepción diferente de los rodajes y donde también han ocurrido situaciones muy extrañas. Por otro lado, también tenemos estas películas que no se han podido rodar. Y también tenemos a estas películas que han sido cómicas o tienen otro tipo de género que al final han estado envueltas en esta, digámoslo, incógnita. Juan, te tengo una pregunta. ¿Tú crees que el ser humano busca rodearse de estas cosas? Ya me habías comentado que sí. Pero, ¿a qué nivel crees que el hombre puede caer en errores para afectar los filmes en los que está grabando o inclusive afectar a su mismo personal? Híjole, muchísimo. O sea, yo sé, no puedo develar mucho, porque digo, tú sabes que independientemente de mi programa, yo he estado en medios audiovisuales. Yo personalmente sé de unos casos que de verdad dirías, ¿qué? Que ni siquiera te vayas al extranjero. En este país, estamos en México, en este país dirías, ¿en serio? De que efectivamente promueven este tipo de cosas o hacen de alguna manera, pues digámoslo así, rituales que tienen que ver con esto para que se muevan las cosas. O sea, sí, claro, o sea, lo hacen y lo promueven. No o sea, eso es obvio. O sea, sí, totalmente. Hay personas que no, o hay hay producciones que no y hay productores que no. Pero la mayoría, sí. O sea, es que quien está haciendo estos temas es gente que está metido en... Tú como productor, por ejemplo, a ti en tu programa te gusta este tema, ¿no? Pues el que va a producir algo de miedo, pues es alguien que está totalmente inmerso en el tema, no es alguien ajeno. Es como hablarte de Wes Craven y Elm Street, ¿no? O sea, Wes Craven pues era un cuate que al contrario, o sea, disfrutaba el género de terror, puso todos sus miedos en Freddy Krueger, ¿no? Desde el que lo acosó en la ventana, el rojo y el verde de las franjas de que son totalmente contrarios. O sea, mezcló todos los miedos para Wes Craven. Entonces, ¿tú crees que Wes Craven en sus películas no hacía cosas así? O sea, no, pues sí, fue como el director es que es a lo que voy, o sea, hay de cosas por cosas. Por ejemplo, Wes Craven sí metió sus miedos en Freddy Krueger, un personaje icónico de los rostros del terror, pero también hay, pues, directores estúpidos, por decirlo así, o sea, y lo vamos a decir muy abiertamente. Pasó con El Conquistador, esta película donde la leyenda John Wayne de la época western se puso a grabar en un campo, me parece que era en Durango, o sí, en Durango. Una parte, ajá, exactamente, una semana después de que hicieron pruebas nucleares. ¿A quién se le ocurre ponerse a grabar ahí? El director dijo, no pasa nada, todo está en orden. ¿Qué ocurrió? Que más de 50 personas contrajeron un tipo de cáncer diferente, entre ellos John Wayne. Entonces, la estupidez humana también es un factor importante y lamentable por el cual muchas películas son consideradas malditas, pero al final esto no tiene nada de trasfondo. Estas, en este caso, sí te podré decir que estas sí tienen un toque como casualidad, no, causalidad, sí. Pero para las otras todavía se hace un poco más complicado. Tú tenías una anécdota ahí que me querías compartir, mi estimado Juan. Cuéntame. Pues mira, la gente lo puede buscar, tú mismo lo puedes buscar en redes sociales, porque hay, obviamente, ya sabes, 1000 teorías, ¿no? Es como la desaparición de Jacobo, que a la mera hora no hay realmente una teoría concreta, sino simplemente muchas teorías, ¿no? En el caso de Fellini, o sea, Federico Fellini, es un cineasta muy reconocido mundialmente y él quiso hacer la película o algo que tuviera que ver con Carlos Castaneda. Él se entera de todo el mundo chamánico de Carlos Castaneda, logra conocer a Carlos Castaneda. Estamos hablando de un personaje en el cual él mismo afirmaba, así decía, se borraba su historia personal. Entonces no era alguien que localizabas tan fácil. No es como ahorita incluso que pues pásame tu WhatsApp y tan. O sea, era una época en la cual que sí todavía te podías desaparecer. Logra contactar a Carlos Castaneda y se citan aquí en México. Carlos estaba emocionado pues también, o sea, de hacer la película.
Y lo que yo sé por parte de digámoslo así, de mis fuentes, es que Carlos Castaneda no creía Fellini muchas de las cosas que están impregnadas en los libros de Carlos. Y Fellini se mostró incrédulo y Carlos le dijo, no te preocupes, mis aliados te pueden ir a visitar en la noche. Y esa noche los aliados de Carlos Castaneda fueron a visitar a Fellini y automáticamente Fellini descartó por completo el proyecto. Dijo, yo no voy a hacer nada de esto, porque obviamente acabó aterrado Fellini. Se le achacó no, es que los chamanes o sea, en fin, muchas teorías así de lo que pasó. La verdad es que Fellini quería una muy buena historia, que es una muy buena historia. Yo no entiendo por qué, bueno, sí, por qué no se ha hecho un filme de esto bien. Fellini lo intentó y después de lo que vivió con Carlos Castaneda dijo, nah, pues está muy padre, mejor en libros. Ya no voy a hacer película de Carlos Castaneda. Sí. No inventes. Amigo, conclusiones sobre el cine maldito. Conclusiones generales a las que tú quieras invitar a la audiencia tanto a reflexionar como también para que indaguen un poquito y se pongan a pensar, o inclusive, no sé, tal vez ellos tienen otro tipo de teorías, las cuales también los invitamos a que dejen en la caja de comentarios y nos ayudaría bastante a seguir creando más contenido de esto. Pero, amigo, conclusiones. Pues mira, lo que sí te puedo decir es que invocar no es hacer un ritual demasiado elaborado. Todos los días, en las actividades que nosotros hacemos, en el diario vivir, estamos invocando todo el tiempo y mucho de esto es lo que nos sucede. Si las personas están muy metidas en el rollo de qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, muy por encimita de no lo digas porque lo estás llamando, ¿no? Se les olvida que antes de que tú digas las cosas las tienes que pensar, y antes de pensar las tienes que sentir. Realmente lo que deberíamos de estar enfocados es que uno invoca con su sentir. Por eso estas películas malditas justamente se dan cuando tienes a personajes sintiendo miedo, sintiendo estas historias. Claro, es que sí, porque va más allá. O sea, por ejemplo, estas películas que han hecho inmerso hasta los actores, no es por encima. O sea, a fuerza te tienes que estar metiendo a estos temas. Digo, si tú eres, por ejemplo, un actor y vas a interpretar a Batman, pues estaría muy difícil de que no ves ni 2 cómics, ¿no? O sea, te vas a meter al tema. Entonces, ¿qué concluiría yo? Sí existe este movimiento de energías. Sí hay películas en las cuales se están moviendo cosas y que resultan en una fatalidad. Sí. Unas que sí mayormente son con asuntos paranormales y que la gran mayoría son estas películas malditas. Y una pequeña parte que tiene que ver, ahí sí para que veas, pues efecto mariposa si quieres, o causalidad, o gente tonta, o errores humanos, o shit happens. O sea, esa pequeña parte, pues en todo este rollo de pues pueden pasar cosas malas, pero en la parte de paranormal es bien curioso que son la mayoría de las películas malditas que se traten estos temas. Tú, para ti, ¿cuál sería así de que dijeras, ¿con qué me quedo de las películas malditas? Mira, para mí las películas malditas tienen diferente sentir. Puede que sean, y puede, porque no estoy realmente seguro, pero una parte la atribuyo al error humano, como tú bien lo has dicho. Otra parte sí a jalar las energías negativas, pensarlas, sentirlas, hablarlas, actuarlas y ejercerlas. Eso también. Y también sí lo atañe un poquito al tema misterioso, al tema paranormal, al tema de que si así como existe el bien, existe el mal. Si nosotros hacemos el bien y si el bien, aunque no lo hagamos, se encuentra rodeando en el aire que respiramos y todo esto, también el mal se va a meter en nuestras narices 100%. No es casualidad que también hay estudios, hay religión, por algo en algún momento, o sea, por algún tipo de bases es que estas creencias existen. Podemos descartarlas, podemos no, pero al final dejamos que el mismo espectador sea el juez y que su criterio sea el que valga en este programa. Juan Manuel, invitaciones, cuéntanos un poquito qué viene en tu programa, redes sociales, para que también nuestra audiencia te pueda visitar, porque eso sí les comento, su programa es uno de los mejores de aquí de México, la verdad se lo recomiendo bastante. Cada semana, cada 15 días va sacando contenido, entrevista a gente increíble, la verdad, y sobre todo estos programas no te los puedes perder. Juan Manuel, compártele un poquito a la audiencia sobre ti.
Pues mira, donde nos pueden encontrar es en todas las plataformas de podcast y a través de pitaya.fm en YouTube. En YouTube van a ver la misma entrevista, solamente que ahí van a ver las reacciones de la gente cuando me cuenta su historia, que obviamente nos dedicamos a encontrar personas que si no son muy famosas, es que realmente la historia que cuentan es veraz. O sea, su historia paranormal es en serio, no es ni actuado, ni nosotros traemos a alguien que hable con marcianos y no sea, y cosas de este tipo, no. O sea, le damos el micrófono a personas que le han pasado, que es mucha gente, muchas personas de los que están escuchando en este momento, todos tenemos una historia paranormal, solo que muy poquitos se atreven a contarla, y es lo que van a encontrar en este programa. Y me gustaría anunciar aquí en tu programa que estamos preparando para el mes de noviembre, que es especial porque es Halloween, Día de Muertos, y todo el contexto que es del Halloween, Día de Muertos, que es considerada una fecha específico, sobre todo porque converge con muchas cosas que tienen que ver con cosas malas, la verdad, o sea, con rollos satánicos, la verdad que sí. Estamos preparando un programa especial en donde queremos mostrar lo que me ha pasado haciendo el programa, o sea, entrevistando a las personas. Fuera de cuadro te compartí yo una foto que me sucedió entrevistando a un invitado que afirma ser brujo negro, brujo satánico, ¿no? Y lo que a mí me pasó. Entonces sí me gustaría aprovechar tu espacio para decirle a tu audiencia que ojalá nos sigan para estas fechas. Más o menos queremos sacarlo en noviembre para un programa especial que tenga que ver con los fenómenos paranormales, grabando testimonio paranormal. Juan Manuel, es tu casa, adelante, y te agradezco. Al final de cuentas, sí, no se pierdan ese programa, va a estar muy interesante, así como todos los demás que tiene Juan Manuel en su canal. Recuerden, es Pitaya FM, ¿Quieres decir el nombre de tu programa, amigo? Sí, es Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Es importante esto porque obviamente sí hay otros programas que se llaman Testimonio Paranormal, pero nosotros lo que nos distingue es que somos los únicos que le damos micrófono a personas que han vivido estas experiencias y platicamos con ellos para que nos narren cómo fue lo que sucedió. Los invito a que por favor los sigan en redes sociales, denle like a su campanita, así como también a Geek and Freak 91. Y sobre todo también visítenlos en redes sociales. La verdad es que Juan Manuel tiene un material de calidad. Y bueno, no por eso este programa salió como salió, porque al final, de la mano de los expertos, es que tenemos este tipo de pláticas que al final enriquecen. Pero como siempre digo en cada programa, el juez eres tú, y la decisión y el criterio queda en ti. Les agradezco mucho por unirse a este programa. Si creen que algo nos faltó, por favor, déjenlo en la caja de comentarios, denle like, suscríbanse y compartan, porque esto nos ayudaría a mí y a todo el equipo a seguir haciendo contenido. También le quiero dar un gran saludo y le quiero dar las gracias a nuestro cámara detrás, Luis Rivera, así como también a Not Selfie, que se encarga de la edición de estos videos. Entonces, quédense en los programas que tenemos para ustedes en las siguientes secciones. Recuerden que tenemos más secciones que hablan de cultura pop, arte, música, videojuegos, cine y mucho, mucho más. Nos vemos en una próxima emisión de Geek and Freak 91 y de Charlando con un Geek de los 90s. Juan Manuel, saludos. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.